sigue el doctor Rafael Manovil, que es profesor titular emérito de Derecho Comercial de la Universidad de la UBA, miembro de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, autor y coautor de libros y una serie de artículos sobre derecho societario. Y bueno, lo escuchamos, doctor Manovil. Bueno, muchísimas gracias. Yo he escuchado con mucho interés las exposiciones de todos los que me han precedido en el uso de la palabra. Voy a empezar por mi conclusión. Si me pidieran a mí una recomendación respecto de este proyecto de ley, claramente sería no aprobarlo. Y ahora voy a dar algunas de mis críticas, muchas otras ya fueron dichas, pero quiero comenzar la reflexión con qué materia estamos tratando en esta ley. Estamos tratando la materia de la regulación de sociedades, parcial, pero estamos hablando de sociedades. No estamos hablando de combatir el delito, no estamos hablando de combatir el narcotráfico y todas las otras formas que se han expuesto aquí, donde suscribiría cualquier proyecto que haya para sacarnos todos estos flagelos de encima. También quiero hacer una aclaración. Nunca en mi vida he constituido una SAS, no tuve ninguna participación en la redacción de la ley de emprendedores que comprende la regulación actual de la SAS, pero por supuesto he participado en varios foros en los que se ha discutido la materia de su inserción en el mundo del derecho societario en general. Y tengo mis opiniones y otros tienen opiniones totalmente opuestas, incluso la que conozco de algunos de los que están aquí de este lado de la mesa, pero esas diferencias de opinión derivan de la interpretación de algunas normas que tiene la ley actual de SAS que dejan abierto un margen para saber si, por ejemplo, voy a citar un caso muy concreto, se le aplica el artículo 13 de la Ley de Sociedades que se refiere a las cláusulas nulas. El contraargumento para la aplicación de esto es la SAS es un tipo flexible, donde rige la autonomía de la voluntad y la estructuración particular de ciertos negocios puede requerir un abandono. Una tesis intermedia podría ser, bueno, que sea justificado el apartamiento del artículo 13. Pero no voy a profundizar, esto lo pongo como un ejemplo. Tenemos un problema interpretativo, cómo introducimos esto en el marco general del derecho societario. Pero vale la pena recordar el nacimiento de la idea de la sociedad por acciones simplificadas, que fue en Francia en 1994, y en un sentido muy particular. Esta fue una idea para apartarse de la rigidez de las normas imperativas, no de orden público, sino imperativas, contenidas en las leyes que regulan la sociedad anónima. Bueno, en el Código, en la Ley de Sociedades francesa de 1966 para las sociedades anónimas, pero como esas normas imperativas protegían internamente a los socios fundamentalmente y la mecánica de funcionamiento, se dijo al principio, esto solo lo pueden usar las grandes empresas porque son sofisticadas y entienden de qué se habla. Ese fue el origen. Rápidamente, la idea de flexibilizar hizo que en Francia, y lo mismo en Colombia y todos los países latinoamericanos que ya se citaron después, el tipo se utilizara también, y en nuestra ley pareció, según su texto, ser fundamentalmente para el emprendedorismo, lo cual es admirable, pero no veo por qué, y esta es una gran crítica a la ley que se está debatiendo aquí, no veo por qué una empresa gigantesca, para llevarlo al extremo, no pueda utilizar este tipo social si le conviene a sus intereses. Y vuelvo a insistir, esto es la discusión acerca de la autonomía de la voluntad y el debate frente a las rigideces de los tipos tal como están regulados en la ley de 1972 en nuestro país
y en otras leyes de la misma época en el derecho comparado. Entonces, el debate es, ¿queremos permitir mayor autonomía de la voluntad? ¿Queremos permitir que los socios de una sociedad estructuren sus relaciones de una manera que a lo mejor en el molde típico de una sociedad anónima no cabe, porque ahí todo tiene que ser parejo, proporcional e igual, porque potencialmente es una sociedad que puede ir a cotizar sus acciones en el mercado de valores, donde entra en juego el ahorro público, que es un factor totalmente distinto a ser considerado y a ser protegido particularmente? Entonces, si partimos de esta idea, entonces tenemos que sacarnos de la cabeza que este instrumento que fundamentalmente sirve para los emprendedores, los tecnológicos y de cualquier otro tipo, el peluquero, como se dijo acá, también sirva para acomodar libremente las relaciones entre socios de mayor envergadura. Por eso me parece un sinsentido que en el proyecto que estamos debatiendo se pretenda usar este tipo nada más que para lo mínimo. Es como si fuéramos adoradores de lo chico y enemigos de lo grande. Además, hacer que se transforme una sociedad constituida bajo este régimen, si se aprobara, con una inscripción en el registro de emprendedores, con la obligación de que sea una mini pyme la sociedad cuando crece, como a veces crecen las grandes empresas tecnológicas en forma exponencial. Entonces tenemos que cambiarle el tipo, ya las reglas internas que pactaron las tenemos que dejar sin efecto porque no cabe en el traje de la sociedad anónima o de la SRL. Esto es inadmisible, tenemos que tener una visión que permita, que apoye, que le dé un empujón a favor de lo que cada uno quiera y pueda hacer. No estoy discutiendo la necesidad de que lo que haga sea lícito. Eso está fuera de toda discusión. Lo que sí es importante también es que en el debate sobre una, perdón que la llame pequeña, digo pequeña porque trata un área muy acotada de la materia societaria, que se mezcle la discusión sobre la función del registro público, qué se debe inscribir, qué no se debe inscribir, quién puede acceder, quién no puede acceder, la obligación de presentar balances a tipos distintos de los que lo hacen actualmente, es una discusión que no puede entrar en un debate tan acotado como el que pretende esta ley. Me adhiero absolutamente a las críticas que hacen al régimen sancionatorio. No puede ser que un registro público o la autoridad administrativa es igual, en forma automática sancione con el bloqueo del quit. Si yo no puedo cumplir por algún motivo en un plazo de 30 días alguna obligación que tengo, porque puede haber 1000 razones, y en este país, con la situación que estamos viviendo en todos los órdenes, esto puede ocurrir por razones totalmente ajenas al sujeto, no puede ser que no pueda operar más, no trabaja más. Entonces, ¿qué elige el individuo? La informalidad. Aumentamos la informalidad, aumentamos la evasión de impuestos, aumentamos la evasión de las cargas sociales, del pago de los salarios o retribuciones que marcan los convenios colectivos. Eludimos todo, estamos empujando hacia eso. Permitir que un organismo administrativo pueda decretar, sin siquiera establecerse cuáles son las causales, la disolución de una sociedad y establecer, bueno, la liquidamos y después cuando el Tribunal de Apelación decida vemos qué efecto devolutivo le podemos llegar a dar a una empresa liquidada o a una actividad liquidada, por pequeña que sea. Es un sinsentido jurídico, viola, ya se dijo, la división de los poderes. Una decisión de ese tipo la tiene que tomar el Poder Judicial garantizando el derecho de defensa en juicio y más todavía, sin aclaración de las causales, la confiscación de los bienes de la sociedad después de la liquidación. Esta es una sanción que existe en nuestra ley de sociedades desde 1972
para el caso de sociedades de objeto o actividad ilícita, pero no he encontrado en el derecho comparado una sanción equivalente. No digo que haya que sacarla, no estoy en contra, pero sí a favor de que se aplique cuando realmente estamos frente a una actividad delictiva y no porque haya una infracción o haya, en el marco de fabricar bulones, se le haya escapado o no escapado o dolosamente haya entregado Doctor, una factura trucha su para favorecer a tiempo se ha alguien. cumplido. Muchas Por favor. gracias. No me voy a exceder en el tiempo, simplemente reiterar, señores diputados, esta ley no debe ser aprobada. Gracias.